Nuestro querido Dios, te damos muchas gracias, buen Padre Celestial, primero que nada por el maravilloso privilegio de poder llamarnos hijos tuyos a causa de la perfecta obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias por su expiación, gracias porque Él ha vivido una vida de perfección ante tu ley, ha muerto entregándose, Señor Dios, a una cruz, la cruz que nos pertenecía, que nos correspondía a nosotros, habiendo padecido, fue sepultado, Señor, después de morir, y fue resucitado con poder al tercer día. Tú, Señor Dios, lo has ascendido y ahora estás sentado a tu diestra, y por eso es que hoy podemos saber que tú escuchas nuestras plegarias, que tu Santo Espíritu toma, Señor Dios, nuestro corazón, nuestras palabras de lo profundo de nuestro ser y las presentan adecuadas delante de tu trono de gracia. Te pedimos pues humildemente en el santo nombre de tu Hijo, que podamos en esta tarde, Señor, disfrutar, conocer más acerca de tu propósito, acerca de tu señorío, acerca de tu gloria. Y todo esto lo rogamos humildemente en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios, mis amados hermanos. Gracias a Dios por su fidelidad y por su amor. Vamos en esta tarde a continuar con nuestro estudio del Credo de los Apóstoles. Nos hallamos en esta fórmula que dice, ya estudiamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, y eso lo vimos hace 15 días, su único Hijo, y el día de hoy estudiaremos esta fórmula, y Señor nuestro, y Señor nuestro. Y bueno, para que podamos realmente aprovechar al máximo pues este estudio y comprender correctamente esta frase, pues es importante que veamos cómo está presentada la fórmula. Si ustedes se fijan, no dice y nuestro Señor, sino que dice Señor nuestro. De acuerdo con nuestra mentalidad, de acuerdo con nuestra perspectiva, pues sería mucho más fácil decir nuestro Señor, pero invierte el sentido, ¿verdad? No invierte sentido, más bien invierte el orden de estas dos palabras. Esto no altera, eso es lo que quise decir hace un momento, no altera el sentido ni el significado, pero de alguna manera al quitarnos nuestro esquema mental y presentarlo de la manera invertida, realmente nos hace a nosotros darnos cuenta que ese credo está llamando nuestra atención. Y realmente está llamando la atención otra vez hacia esta realidad de la Trinidad, de que no se debe despojar a nuestro Señor Jesucristo de su pues esencia de Dios hecho hombre, quien con el Padre y el Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria. Así es que empecemos por hablar acerca de la importancia de tener en claro que Él es Señor nuestro. Y comencemos definiendo lo que es la palabra Señor. Evidentemente los discípulos, los apóstoles posteriormente, a los que el Señor los comisionó para ser los agentes de revelación en lo que llamamos el Nuevo Testamento, no había lugar a dudas acerca de que no nada más estaban hablando de un gran maestro, un gran rabino o un hacedor de milagros. Ellos tenían que dejar en claro que nuestro Señor Jesucristo era verdaderamente el Señor, y todo esto con base en el Antiguo Testamento. La doctrina apostólica, amados hermanos, no es nada más el Nuevo Testamento. La doctrina apostólica mana, abreva del Antiguo Testamento. Por eso se habla en el libro de Corintios, en el libro de Efesios, que la base de nuestra revelación son la ley y los profetas, que son explicados a la luz de la revelación de Cristo Jesús, quien cumple todas las promesas. Así es que hablando, por ejemplo, de este Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento nos dice en Jueces capítulo 6, versículo 21 a 23, que fue precisamente la lectura del día de hoy en nuestra publicación del capítulo, que dice así: y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás.
Hay un pasaje en Éxodo capítulo 30 donde dice que ningún hombre verá la gloria de Dios, el rostro de Dios y vivirá. Y por cierto, aquí observamos que este ángel de Jehová es identificado con Jehová mismo. Es más, podemos observar en la construcción gramatical de ese pasaje que la expresión ángel de Jehová, la palabra ángel, está pues coronada con una A mayúscula. Luego encontramos, vamos por favor al libro de Salmos, capítulo 110, versículo 1 y 5, que encontramos estas expresiones tremendas. Salmos, capítulo 110, verso 1 y verso 5. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 5, el Señor, dice, el Señor está a tu diestra, quebranta a los reyes en el día de su ira. Si es que evidentemente encontramos aquí una expresión del Antiguo Testamento que vamos a encontrar de manera paralela en el Nuevo Testamento. En Isaías, observemos en Isaías 40, versículos 10 y 11, lo que dice, por favor, Isaías 40, versículos 10 y 11. Estas frases que vamos a leer en esta porción de Isaías, después vamos a compararlas con lo que nos dice Juan capítulo 10, versículo 1 al 18. Isaías capítulo 40, versículos 10 y 11. Dice, he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. Habla de poder. Esa expresión brazo tiene que ver con el poder de Dios. Y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Vamos por favor a Juan 10. Seguramente ustedes van a hacer aquí la relación de por qué el Señor se identifica a sí mismo como el pastor. ¿Ya están ahí, mis amados? Juan capítulo 10 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió, versículo 7, pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Ya vieron cómo hay una relación entre lo que dice en el Antiguo Testamento acerca de esta condición de pastor de nuestro Señor Jesucristo y cómo se revela claramente en el Nuevo Testamento? El propio Nuevo Testamento, escrito por estos apóstoles, quienes hacen clara referencia al señorío de nuestro Señor Jesucristo, nos dice, miren lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 8. En medio de la tentación, el Señor, al vencer a Satanás, le presenta este argumento impresionante. Aquí lo que está diciendo, le está diciendo al diablo que está transgrediendo un mandamiento expreso, no solamente para los ángeles, sino para el Señor mismo. Es decir, no solamente es algo, ¿verdad?, que nos da de manera genérica, sino que el Señor mismo le dice a Satanás que está infringiendo
esta disposición de la ley. ¿Ya están ahí? Mateo capítulo 4, versículo 8, dice, Jesús le dijo, entre paréntesis, al diablo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No solamente le está diciendo, yo no voy a tentar a mi Padre, sino que además le está diciendo a Satanás, tú estás tentando al Señor. ¿Sí se dan cuenta de eso? No es, otra vez reitero, que esté nada más informando acerca de lo que no debe hacerse en relación a Dios como criaturas, sino que esta criatura, el diablo, está tentando al Señor mismo. También en Mateo 7:21, esta tremenda expresión que leímos en el momento hace algunas semanas en las que estuvimos estudiándolo, Mateo capítulo 7, versículo 21, tiene estas palabras tremendas, amados. Miren lo que dice, por favor, el versículo número 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Observan? No todos los que le llaman Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Pero déjame decirte otra cosa. Es imposible entrar al reino de los cielos si no reconoces a Jesucristo como Señor. Entonces, a la luz de esto, démonos cuenta de las expresiones que está haciendo el Señor. Dice, no todo el que me dice. Está haciendo una expresión que implícitamente reconoce el Señor, reclama para sí el título de Señor. Versículo número 7 de Juan 21. Juan 21, 7. Estamos ya al final de este evangelio. Estamos allí observando este encuentro maravilloso que tuvieron los discípulos con el Señor después de su resurrección allá en el mar de Galilea. Y encontramos allí, ¿verdad?, cómo el Señor se va a manifestar. Versículo número 7 de Juan 21. Juan 21, 7 dice lo siguiente. Entonces, bueno, versículo 8 dice, desde el versículo 6, desde el 5 dice, y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor. Qué impresionante expresión. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Romanos capítulo 10 versículo 9, en el contexto de la necesidad de la predicación del evangelio para la salvación de los que han sido escogidos por la soberana gracia de Dios, nos dice estas palabras. Romanos capítulo 10 versículo 9. Este era un capítulo que destrozábamos antes y donde sacábamos un montón de conclusiones como que era necesario hacer repetir a una persona determinada oración, que la proclamara, que la confesara con su boca, y eso era lo que lo convertía en hijo de Dios. Dice Romanos capítulo 10 versículo 9, que dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Uno puede proferir, uno puede confesar verbalmente sin que haya una verdadera convicción del corazón, y eso, ¿verdad?, no va a significar que el Señor sea realmente nuestro Señor para efectos salvíficos. También encontramos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 45 y 47 la siguiente porción de las Escrituras. 1 Corintios 15, versículo 45 al 47. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿qué dice? Es del cielo. Así es que vemos que el Señor no es meramente una designación de el Señor Jesús o el Señor Aristeo Valdés o el Señor Eduardo Peña Jr. Oh, no.
La expresión el Señor lo designa de una manera muy, muy especial. No es una expresión meramente de cordialidad. Por lo cual, dice Filipenses 2, 9 al 11, hablando de la exaltación de Cristo Jesús, Dios hecho hombre, habiendo cumplido la voluntad de su Padre, dice en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, Jesús es la designación de el verbo eterno, que el que es increado, el no creado, el que ya estaba allí antes de la fundación del mundo, este Dios eterno en su segunda persona, el Verbo, habiendo tomado carne sobre sí, habiéndose llamado Jesús, el Salvador de su pueblo, habiendo realizado las obras de Salvador, Él en su humanidad ahora es exaltado al grado que tiene como Verbo, que ya es glorioso y es Señor de todas las cosas. Así es que aquí nos está hablando de la exaltación de la naturaleza humana de Cristo al nivel de la gloria de esta naturaleza divina de la persona del Hijo. Ahora la humanidad de Cristo ha sido elevada a este grado sumo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí es una referencia, como dicen los teólogos, escatológica, ¿verdad? En este momento no vemos que todos los hombres le llamen Señor, pero allá en el último día, en la consumación de su reino, en el juicio eterno, nuestro buen Señor va a ser proclamado por los que hemos creído en Él, en exaltación de su nombre, y los que nunca creyeron en Él, todos le llamaremos, ¿cómo le llamaremos? Señor. Miren, esto es muy interesante, porque cuando pensamos en la mentalidad de aquellos que escribieron toda la Biblia, excepto Lucas, que era un hombre gentil, todos estos eran israelitas, judíos, y los judíos ni siquiera se atrevían a mencionar el nombre sagrado de Jehová. Así es que en lugar de decir Jehová, preferían decir Adonai. Por ejemplo, en la Biblia conocida como la Septuaginta o la versión de los 70, que fue escrita aproximadamente unos 250 años antes de la aparición de nuestro Señor y que es de la que toman las referencias en el Nuevo Testamento, la palabra que nosotros conocemos como Señor en el Antiguo Testamento era la palabra Adonai. Y cuando la traducen estos 70 al griego, ellos empiezan a usar la palabra kurios o kyrios. ¿Ya? Esta palabra kyrios es la palabra griega para referirse a Señor. Y es precisamente este título que toman los apóstoles para referirse en todo el Nuevo Testamento al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Él es Kyrios Jesu Christos, ¿verdad? Así es que por eso vemos como en el libro de Lucas, capítulo 2, en el tiempo de la anunciación de la venida de nuestro Señor, encontramos estas expresiones impresionantes por parte de el ángel Gabriel. ¿Ya están ahí? Lucas capítulo 2, Lucas 2, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, está hablándole a los pastores, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Tremendas palabras. Así es que cuando nosotros observamos que las escrituras están haciendo referencia a Señor, es claramente una referencia al señorío de nuestro Señor Jesucristo, a un señorío que solo se le adjudica, que solo se le atribuye a Jehová del Antiguo Testamento.
De manera que podemos decir que Jehová, Adonai, Kyrios o Curios, que es la misma palabra, y Señor, según la lengua en que se expresen, claramente son palabras a las que podemos nosotros dejarlas englobadas en la palabra Señor, ¿verdad? Tratando un poco ya de concluir este asunto de Señor, de la expresión Señor del credo de los apóstoles. Bueno, nosotros tenemos que en Romanos 10:9 claramente hace referencia a que esta salvación es la salvación de Jehová, ¿verdad? Vimos hace un momento Romanos 10:9 y vemos cómo esta declaración enfática podemos claramente reemplazar las palabras Señor y Dios por la palabra que dio origen a estas expresiones. Esto es Jehová. En el Antiguo Testamento la palabra Jehová es en el Nuevo Testamento sustituida con la palabra Señor y Dios. Otra vez dijimos hace un momento Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es Jehová o el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, entiéndase Jehová, lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora es increíble cómo en la actualidad, pues no es tan increíble. Entendemos que la única forma en la que nosotros podemos realmente llegar a llamar al Señor Jesucristo Señor en términos salvíficos es un asunto del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero muchas sectas siguen negando en el Evangelio que esta salvación del Evangelio sea precisamente la salvación de Jehová referida en el Antiguo Testamento, porque nomás no les cabe en la cabeza que siendo Jehová Dios, así como se reveló en el Antiguo Testamento, siendo Jehová Dios, el Señor del Nuevo Testamento, les hace un cortocircuito en su cabeza cuando resulta que es nuestro Señor Jesucristo a quien se le atribuye precisamente aquello que se atribuye en el Antiguo Testamento a Jehová. Bien, esto es en cuanto a Jesucristo y lo que estamos estudiando. Señor, ahora viene la palabra nuestro. Y en Jesucristo, Señor nuestro. Esta palabra es muy simple que estamos tan acostumbrados a ello que puede pasar desapercibida, pero eso sería terriblemente trágico. Entonces, esta es una de las verdades más importantes acerca de esta fe que salva. Por supuesto, Dios salva de manera individual, pero no nos deja en la individualidad, hermanos. Él nos integra a una comunidad del pacto llamada iglesia. Y esta iglesia tiene por Señor, todos estos varios tienen por Señor al Señor Jesucristo. No es nada más un asunto de yo creo, yo soy salvo. No. La idea es que siempre está en relación con otros que han creído en esta poderosa verdad salvífica. Muchos no usan esta expresión por ignorancia quizá, ¿verdad? Algunos porque no alcanzan a discernir el profundo significado de lo que es el plan redentor de nuestro Dios. Pensemos en la expresión Israel en el Antiguo Testamento. Israel era una comunidad de pacto, hermanos. Israel era un grupo de personas descendientes de Abraham en virtud de su condición genealógica, que formaban parte de una nación que tenían ciertas características, pero que no nada más era yo soy israelita y ellos andaban independientes. No, ellos siempre se habla de ellos en términos de la congregación. Dios en el Antiguo Testamento tiene esta figura, este tipo de su iglesia en una nación que en el Nuevo Testamento es una nación de naciones desde el punto de vista biológico, pero que son una nación solamente en Cristo. Así es que decir Jesucristo Señor nuestro es muy importante porque no somos nosotros de manera individual los portadores de la verdad, sino que somos depositarios de una verdad que ha venido siendo transmitida de generación a generación y en cada generación habiendo muchos creyentes. Así es que algunos prefieren, ¿verdad?, descartar esta expresión de Señor nuestro porque pues prefieren un tipo de doctrina permisiva,
flexible, ¿verdad? Pues no sea religioso, ¿verdad? No hay que ser tan legalistas. Entonces, la verdad es que cuando decimos Señor nuestro, quiere decir que nos estamos sometiendo a un grupo de personas a el señorío de nuestro Señor. El Evangelio es un mensaje evidentemente lleno de buenas noticias, lleno de promesas, donde la gracia inmerecida de Dios se ofrece a todo aquel que quiera recibirla. La pregunta es, ¿quién quiere recibirlo? Si Dios no obra en nuestro corazón, nosotros no queremos. No queremos. Así es que es muy importante que nosotros entendamos que a causa del nuevo nacimiento y todo lo que esto conlleva, hemos sido integrados a la realidad de una comunidad de creyentes, ¿verdad? En donde todos estos creyentes se han arrepentido de su pecado, en donde todos estos genuinos creyentes obedecen a la fe, obedecen al señorío de nuestro Señor y Salvador. Hermanos, no hay salvación sin señorío. No hay tal cosa como que yo creo a Jesús como mi Salvador, pero no como mi Señor. O es tu Señor o no es nada. O es tu Señor o no te salva. No puedes tomar solamente el aspecto de su salvación. De hecho, lo único que te da acceso a la salvación es que Él sea tu Señor. Y para que sea tu Señor, tú tienes que haber nacido de nuevo por el poder del Evangelio. Así es que la idea, ¿verdad?, de que podamos asumir, entender esta frase nuestro en este credo, es que entendamos las tremendas implicaciones de lo que estamos recitando, que meditemos con nuestro corazón la importancia de someternos a esta preciosa verdad. Jesús es Señor nuestro, no nada más mío, no nada más de la iglesia local que hoy los que estamos aquí reunidos podemos disfrutar de esta gloriosa verdad. Oh, no. Es que Dios en su misericordia concede que nosotros por el nuevo nacimiento junto con otras iglesias le llamemos Señor nuestro, sometiéndonos a las gloriosas verdades que implican la gloria de este Dios hecho hombre, que cumple la voluntad de Dios y que Él ha demandado que creamos en Él como Señor nuestro, ¿verdad? Así es que cada vez que decimos Jesucristo, Señor nuestro, nos estamos enfrentando a la realidad de que Jesús, el ungido de Dios, es el Señor del cielo y de la tierra. Se crea o no se crea, eso no tiene ninguna importancia. Los cristianos no estamos tratando de convencer a nadie de que Jesús es Señor. Proclamamos, anunciamos que Él es Señor. La segunda verdad también es que realmente como pueblo de Dios, indefectiblemente tenemos que tener un peso de la realidad de su señorío. Cuando decimos que Él es Señor de nuestras vidas, Dios reclama propiedad sobre nuestras vidas. Somos del Señor, ¿verdad? Estas dos verdades realmente son poderosas. Cuando en lo sucesivo, espero que cuando estemos recitando el credo, no nada más sea una vana repetición como nos han acusado. A mí una vez me dijeron por hacer esto, ¿verdad? Tú haces vanas repeticiones. Pues yo no me di por aludido porque yo no estoy haciendo una vana repetición. Yo estoy proclamando la gloriosa verdad del señorío de Jesucristo, no solamente sobre mí, sino sobre todos aquellos que invocamos su nombre y que de manera denodada, de una manera gozosa, hacemos una confesión multitudinaria de su gloria y de su señorío sobre nuestras vidas. ¿Verdad? Si Jesucristo no es nuestro Señor, no somos parte del plan redentor de Dios. No digamos que creemos en Dios. Puede ser que tengamos una religión, ¿verdad? Puede ser que estemos bautizados, puede que conozcamos la Biblia de tapa a tapa, que participemos activamente, como llaman algunos, en los ministerios. Pero si Jesús no es mi Señor, en conjunto con otros hermanos nacidos de nuevo, yo no soy parte de ese plan de redención. La palabra nuestro es un adjetivo posesivo, ¿verdad? Procede de un sustantivo Señor. Él reclama señorío sobre nuestras vidas y reclama de nosotros que nos demos cuenta de nuestra tremenda necesidad de apropiarnos de la persona y obra del Señor Jesucristo y que Él es Señor absoluto de nuestras vidas. Hasta que no tengamos esto bien asentado en nuestras vidas, amados hermanos,
Este precioso credo no va a tener el efecto que buscaban aquellos que lo confeccionaron para la edificación de nuestras vidas. ¿Verdad? Qué tremendo es esto. Hemos sido redimidos por la sangre. Hemos sido comprados con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Piensen en esto. ¿Cómo recibimos? Fíjense cómo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo recibimos? Los que creímos en Él por el nuevo nacimiento, ¿le recibimos cómo? Como Señor, el Cristo Jesús. Y así es como debemos andar. Él es nuestro Señor. No solamente lo recibimos como Señor, debemos andar cada paso sucesivo de nuestra vida teniendo en cuenta que un Señor tenemos. Oh, esto es maravilloso, ¿verdad? Ahora, bíblicamente hablando, he estado mencionando el nuevo nacimiento. ¿Por qué hablo del nuevo nacimiento? Porque la Biblia nos dice que para nosotros, humanamente hablando, es imposible tener la capacidad, estamos inhabilitados de apropiarnos del Señor Jesucristo en nuestro estado natural. De la manera en que nosotros recibimos a Cristo como Señor por un nuevo nacimiento obrado por el Espíritu Santo, por ese mismo nuevo nacimiento y la gracia que conlleva el nuevo nacimiento, debemos andar sometidos en su señorío. Porque según las Escrituras no sería posible de otra manera que nosotros nos apropiásemos de Cristo. Y ese es el fundamento de la verdad evangélica. Y muchos no les gusta predicar esto. A muchos les encanta hacer de Cristo Jesús motivo de una elección natural. Se ufanan de su libre albedrío, cuando la Biblia claramente dice que este es un asunto del Espíritu Santo obrando en corazones de hombres muertos en sus delitos y en sus pecados, para que puedan creer. Nadie, absolutamente nadie puede decir Señor Jesucristo al Señor Jesucristo si no es por la voluntad divina, si no es porque al Padre le place darte la capacidad de que puedas creer en Cristo Jesús después de haberte dado el nuevo nacimiento. Así es que recordemos estas gloriosas verdades para evitar engañar a los demás. Para evitar nosotros mismos ser engañados pensando que nosotros fuimos tan inteligentes que lo elegimos. Si Dios no hubiera obrado en nuestros corazones duros de piedra, estaríamos completamente destituidos como estábamos antes de conocer al Señor, si es que le conocemos, ¿verdad? Puedo tener mucho libre albedrío, pero ese libre albedrío nada más sirve para perderme, para que me llame cristiano, le llame Señor, Señor, y no entrar al reino de los cielos. Por eso es importante escudriñar las santas escrituras, mis amados hermanos. Y le rogamos al Espíritu Santo que algunos quizá escuchen, tenga Dios a bien que alguien escuche esta predicación y que Dios se digne usar mi vida tan imperfecta para que escuchen esta gloriosa verdad y vengan a la salvación que es en Cristo Jesús. Que este ruego por medio del Espíritu Santo permita que muchos lleguen a esta gloriosa conclusión verdadera por el nuevo nacimiento que se da cuando se predica el Evangelio de la manera correcta. Como les dije hace un momento, los cristianos no estamos tratando de convencer a nadie del señorío de Cristo. Anunciamos la gloriosa verdad. Jesús es Señor y esta es maravillosa, Señor nuestro. Así que lo primero que debemos saber y entender es que el hombre está totalmente imposibilitado por su propia voluntad de alcanzar a Dios. Pero Dios,
por su gran amor, por su voluntad maravillosa, conforme a su palabra, nos hace nacer de nuevo para venir al conocimiento verdadero de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender esto? Primero, número uno, porque la ley de Dios nos condena a causa de nuestros pecados. La gente no se va al infierno por no creer en Jesús en un sentido real. Se van al infierno por sus propios pecados. Lo que hace el rechazo de Cristo es coronar nuestra maldad, amados hermanos. Que se nos ofrezca el Evangelio y que nosotros lo rechacemos no hace sino corroborar que somos unos pecadores malvados. Por eso dice en Ezequiel 18:20, las voy a mencionar solamente. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23 lo conocen ustedes, porque la paga del pecado es muerte. Estoy hablando solamente de la primera parte. ¿Por qué otra razón es necesario que nosotros escuchemos estas gloriosas verdades evangélicas? Porque no solamente la ley nos condena por nuestro pecado, sino porque estamos doblemente muertos, legal y espiritualmente. Se nos ha imputado el pecado de nuestro padre Adán, porque cuando nuestro padre Adán cayó en pecado, nosotros caímos con él y a nosotros se nos imputa el pecado terrible de Adán y además estamos espiritualmente muertos porque nosotros mismos hemos materializado esa imputación que se nos hace acerca del pecado de nuestro padre Adán. Somos desobedientes. No hace falta mucho tiempo para que nos demos cuenta cómo desde pequeñitos somos desobedientes, somos soberbios, somos dados a sentirnos el centro del universo. Por eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso creímos, porque cuando se predicó el santo evangelio, en ese evangelio que es el poder de Dios para salvación, venía el poder para resucitarte de tu estado de muerte espiritual. ¿Por qué otra razón, además de estar doblemente muertos legal y espiritualmente? Porque a causa de nuestra doble muerte y condenación, perdimos todo derecho frente a Dios. El hombre no tiene ningún derecho frente a Dios. Ninguno. Estas ideas ahora, ¿verdad? Constitucionales están bonitas, ¿verdad? Y bueno, esto es entre los hombres. Los derechos humanos, cuando hablamos de estar delante de la presencia de Dios, no hay derechos. Él es el Señor, ¿verdad? Y por eso dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, como parte de una expresión, ¿verdad? Hablando de las condiciones espantosas de este mundo como resultado de nuestro estado pecaminoso como raza humana. Dice, por cuanto todos pecaron, no hay un solo hombre aquí en la tierra que haya vivido en la antigüedad, que viva el día de hoy o que vivirá, excepto nuestro Señor Jesucristo, que no haya pecado. Y como hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no solamente eso, no solamente la ley nos condena a causa de nuestros pecados, no solamente estamos doblemente muertos de manera legal y espiritual, no solamente a causa de esta doble muerte y condenación no tenemos derechos delante de Dios, sino que además las condiciones antes descritas nos dejan concluir que nadie puede por sí mismo buscar a Dios. Romanos mismo en el capítulo 3, versículo 10 al 12, Romanos 10 al 12, nos dice estas palabras que están verdaderamente taladran nuestros oídos, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, hablando ya de la culpabilidad de todos los hombres, dice así: ahí están, si me logran ver, hermanos. Yo tengo un problemita aquí.
Ahí está. ¿Sí me logran ver? ¿Sí logran ver, hermanos? ¿Sí? Ok. Sigo leyendo entonces. Permítame, por favor. A ver. Ya. Dice así la palabra de Dios. Nos quedamos en Romanos. Nos quedamos en Romanos, capítulo 3, versículos 9, 10, 11 y 12. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecados. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es que el único medio posible de salvación para nuestras vidas, amados hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, a quien el Padre ofrece a causa de su gracia soberana, para que entendamos que obrando a nuestro favor, nosotros somos salvados. Así es que, para tratar de ir cerrando, lo primero que debemos entender es que Dios es quien debe obrar en nuestro corazón para efectuar ese cambio radical en el corazón de los hombres. Como dice, ¿verdad? En Ezequiel 11, versículos 19 y 20. No vayan ahí. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 20. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11, 19 y 20. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de decirnos nuestro buen Señor? Así es que es necesario, siguiente punto, que Dios produzca en nosotros un nuevo nacimiento. Dios tiene que producir un nuevo nacimiento. Santiago capítulo 1, versículo 18, dice, precioso versículo, Él, hablando de Dios, Él de su voluntad. Miren lo que dice. Observen cómo Él es la persona realizando la acción y cómo nosotros somos los que recibimos la acción de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El Santo Evangelio. Miren cómo dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Dónde se encuentra la razón por la cual jactarnos de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador con nuestro libre albedrío? No en la Escritura, mis amados. Lo tercero que debemos saber es que Dios tiene un propósito en su preciosa elección soberana y lo hace posible y lo hace una realidad consumada por la provisión de su gracia. Miren cómo dice Pedro en el capítulo 1, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 10 dice, miren lo que dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este es un versículo en donde se habla de la redención que es trina. La redención no nada más la lleva a cabo el Hijo de Dios. El Hijo de Dios cumple con un plan previamente establecido por el Padre respecto de un grupo de personas preordenadas por el Padre para salvación, lo cual una vez llevado a cabo por el Hijo de una manera íntegra y perfecta, nos es aplicado por el poder del Espíritu Santo. Así es que es necesario que Dios nos revele que la única posibilidad de salvación depende de que, conforme a su propósito eterno, entendamos que fuimos salvos para su gloria. Dios nos tiene que mostrar en su palabra que la razón de ser de nuestra elección para salvación en Cristo Jesús es conforme a un propósito eterno. Ese propósito eterno es su propia gloria. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice,
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El propósito suyo es su gloria, mis amados. Dios nos salvó para su gloria. De manera que es necesario que después de haber nacido de nuevo, después de comprender la gravedad de nuestras acciones por el nuevo nacimiento, la habilidad de creer y de darnos cuenta de nuestro estado ruinoso, que nos demos cuenta que tenemos que arrepentirnos para que acudamos a su llamado. Muchos son compungidos, a veces mediante la utilización de expresiones melosas, de expresiones llenas, cargadas de sentimiento, pero no se convierten realmente porque no han nacido de nuevo. Por eso dicen Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Miren cómo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué maravilloso Dios tenemos. Dios manda que nosotros seamos redimidos por su buena voluntad, amados hermanos. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso entonces que es entender esta idea de que el Señor Jesucristo es Señor nuestro? Es Señor nuestro porque a Dios le plació que varios de nosotros, de entre muchos otros, llegásemos a la comprensión por el nuevo nacimiento de la necesidad tremenda de redención en la persona y obra de Cristo. Pero no solamente uno por allá independiente, sino muchos viniéramos a ser hijos para la gloria de Dios Padre. La Escritura claramente nos muestra entonces que según el justo juicio de Dios, es a causa de su obra que nosotros podemos llegar a tener la habilidad de creer en Cristo Jesús como Señor nuestro. Y si el Señor Jesucristo es Señor nuestro, podemos llamarle al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro. ¿Se acuerdan cómo después de las bienaventuranzas vienen estas preciosas promesas y en donde Dios dice: ustedes cuando oren, oren así? Padre nuestro. ¿Sobre qué base nosotros podemos llamarle al Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro? Hasta que Jesucristo es Señor nuestro. Por eso el Señor dice, nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Así es que Cristo Jesús es Señor nuestro y entonces solo así el Padre puede ser Padre nuestro. Gracias a Dios por su preciosa palabra. Gracias a Dios por este poderoso mensaje que transforma vidas. No, hermanos, no somos perfectos. No lo somos. No hay ninguna razón de ufanarnos, no hay ninguna razón por la cual nosotros podamos adjudicarnos algún tipo de gloria por llamar a Cristo Jesús Señor nuestro. Toda la gloria se la debemos a nuestro Señor y Padre. De ahora en adelante, cuando recitemos este precioso credo, gocémonos en poder decir que Jesucristo es Señor nuestro. Vamos a orar y a darle muchas gracias a Dios por la bendición de conocer estas maravillosas verdades. ¿Está bien? Acompáñenme, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu reino venga sobre nosotros. Hágase tu voluntad, como ha sido hecha hasta este día en el cual, Señor, podemos llamar a Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por esta gloriosa verdad. Gracias por esta maravillosa, poderosa expresión que hallamos, Señor Dios, en estos documentos o en estos credos que conforme a tu santa palabra, Señor, nos han sido heredados, para que nos gocemos y para que no permitamos ser desviados por ningún tipo de enseñanza extraña. Gracias por el nuevo nacimiento por el cual podemos adjudicarle a tu Hijo amado el señorío que Él tiene, lo creamos o no. Hemos sido invitados, pero más allá que invitados, hemos sido resucitados por el gran amor tuyo para creer esta gloriosa verdad. Quieras tú utilizar esta enseñanza y llevarla a muchos lugares para que muchos crean que solo tu Hijo amado es el Señor de
el cielo y de la tierra. Que lo reconozcan o no, no tiene importancia, pero que muchos vengan al entendimiento por el poder de tu evangelio, que tú, Señor Dios Padre, estás invitándoles a la vida eterna. Gracias por esta noche, en el poderoso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.